¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Arranca aquí este magazine con el que les vamos a acompañar hasta las 5:30 de la tarde. Estamos a las puertas de lo que es para muchos un puente. De nuevo, el Bierzo se llena de actividades y nosotros vamos a compartir algunas con todos ustedes. Van a visitar el plató los organizadores de la tercera edición de la Feria del Libro en el entorno rural, que arranca el día 2 de mayo en Sancedo. Vamos a poder disfrutar durante 3 jornadas del mundo de la literatura, con muchas actividades que vamos a detallar en unos instantes. En este programa también vamos a hablar de PNI, de psiconeuroinmunología. Si quieren, como yo, saber de qué se trata y cómo funciona, pueden acompañarnos durante los próximos minutos. En una jornada en la que seguimos presentando libros a autores que han pasado en las últimas horas por la feria que se está celebrando en Ponferrada. Hablaremos también en nuestra aula jurídica de cuestiones de mucho interés, como por ejemplo cómo afecta esa nueva reforma de la justicia a las ocupaciones de vivienda, y como cada viernes pondremos al día la crónica rosa con nuestra querida Estefanía. Todo ello a partir de este instante en este magazine de la 8 Bierzo. Sean bienvenidos. Pues de nuevo seguimos hablando de libros. Estamos en el mes de abril, que es el mes de la literatura por excelencia, aunque esta actividad empieza ya a desarrollarse en el mes de mayo. Nos va a llevar hasta Sancedo, como yo decía, esta tercera feria que organiza la librería, una librería ponferradina que nos acompaña ya aquí esta tarde, la Casa de Tócame Roque. Ella es su gerente, Sonia Sánchez, bienvenida. Hola, gracias. Que lleva este año la actividad hasta Sancedo, por eso nos acompaña también el alcalde de la localidad, Marcos Álvarez. Bienvenido, alcalde. Hola, Silvia. Bueno, después de ese recorrido por los distintos pueblos, es la tercera edición de esta feria que comenzaba a desarrollarse en Lombillo, después llegaba a Álvarez de la Ribera y esta vez, en esta edición, hace parada en Sancedo, que es el punto más céntrico, ¿no?, de la comarca del Bierzo, en este caso con radiación a toda la comarca, esa tercera feria del libro. Sonia, contándonos que tenéis preparado un montón de actividades durante los días 2, 3 y 4 de mayo, ¿no? Sí, pues nada, arrancamos el viernes por la tarde, empezamos con poesía, luego tendremos un taller de cuentacuentos con títeres y marionetas para los niños, tendremos 2 presentaciones y terminaremos, como todos los días, terminaremos con una actividad musical, que en este caso vamos a tener un cantautor, Carlos Atadía, que bueno, pues es bastante sensible, y creo que para una noche de un viernes pues es un final estupendo. Y en cuanto al sábado, es el día grande, por así decirlo, de la feria. Empezaremos también con una charla coloquio entre los 4 stands que vamos a estar en la feria. Las representantes de las 4 librerías vamos a estar allí, vamos a intentar explicar un poquito por qué hacemos esta feria, qué es lo que nos atrae de este tipo de ferias, y por supuesto que nos pregunten cualquier cosa de todos los presentes que estén allí, cuál es nuestra dinámica y nuestra manera de ver los libros. Librerías que son, vamos a citarles, aparte de la organizadora que es tu trabajo, ¿no? Sí. Desde la Casa de Tócame Roque, que es una librería especializada en cuestiones musicales, sobre todo. ¿Qué otras librerías te acompañan en este periplo? Pues está la librería Primera Línea, que la regenta Maite, está la librería Railes, que la regenta Raquel. Tenemos una librería editorial de León que se llama Editorial Mariposas, regentada por Marina. Y esas somos las 4 que vamos a estar, en principio, los 3 días. O sea que en este caso el libro acaba con A, es femenino, todas mujeres. En principio sí. Sí. Es verdad que cuando venga el domingo el Filandón, el Foltec Filandón, ya hay chicos, pero bueno, en principio las cuatro chicas vamos a estar ahí regentando. Alcalde, cuéntenos sobre todo en qué lugares va a desarrollarse, porque hemos visto ya todos ese cambio meteorológico considerable. Cuando uno prepara un evento, pues siempre al final tiene que pensar en ese plan B, porque ahora mismo el tiempo cambia así de un día para otro, pero en principio se habían programado 2 escenarios, ¿no? Bueno, pues los 2 escenarios tienen zona cubierta.
El ayuntamiento tiene una plaza, si llueve pues habrá que meterse dentro del ayuntamiento, y el colegio tiene un pabellón muy bien cubierto y resguardado para hacer todas las actividades allí perfectamente. O sea que la tendencia está cubierta. Sí, espacios cubiertos no hay problema. ¿Y qué significa para el municipio, el ayuntamiento, vincularse a una feria que pretende, pues eso, llevar los libros? Porque es verdad que Ponferrada lleva muchos años celebrando su propia feria del libro, después de esa feria llega la feria del libro y de ocasión, pero hay como un despertar cultural también en el mundo rural. Siempre ha habido gusto por la lectura, lógicamente, pero ahora cada vez más hay iniciativas que buscan, ¿no?, además de una forma muy consciente, ese despertar cultural de nuestros pueblos. Pues la iniciativa me parece que es muy buena para los pueblos también, no solo Ponferrada puede tener una feria de libros, en los pueblos también se puede acercar la cultura. En el caso de Sancedo está muy cerquita de Ponferrada, que está a 10 minutos, cuando Sonia nos lo propuso, pues lo cogimos con los brazos abiertos, porque todo lo que pueda atraer gente a Sancedo y dar a conocer Sancedo, pues nosotros siempre lo apoyamos. Entonces la apoyamos en todo lo que necesite, porque también es una idea, una propuesta pues muy buena, que nos parece muy buena para los pueblos. Sonia, ¿y esas experiencias previas cómo fueron? Me imagino que si llegamos a la tercera edición es porque la primera y la segunda han compensado. Sí, siempre hemos tenido muy mal tiempo, por desgracia. Vaya. Este año parece ser que no nos vamos a librar tampoco, pero bueno, el primer año fue muy tímido, tuvimos muy buena acogida, pero sí que es verdad que hubo mucho participante. También la realizamos, creo que solo fue un día y medio, una cosa así, y bueno, estuvo muy bien, pero la segunda fue todo un éxito. La segunda, la verdad, que fue, hubo cada media hora escritor, presentación, hicimos muchísimas actividades también musicales, actividades para niños, cuentacuentos. Entonces, bueno, yo creo que después de la experiencia del año pasado, pues este año queremos volver a repetir, que la gente se acerque y que vea pues lo que es el entorno rural y la literatura entre ellos. Y sobre todo llamar a la juventud y a la infancia para que se acerquen a los pueblos y que vayan con, pues eso, con sus padres, sus abuelos, y que puedan disfrutar de ello en los pueblos. Además, viendo la programación, que empieza el día 2 desde las 4 de la tarde hasta las 9, el sábado desde las 12 del mediodía hasta las 9, 8 y media, 9 y media, que está previsto el concierto, y el domingo desde las 12 hasta la clausura al mediodía. Ahí lo vemos, hay actividades para todos los gustos, para todo tipo de público, hay seguramente en alguna actividad encajan nuestros gustos, así que es motivo Seguro. Suficiente para acudir a Sancedo. Me imagino que cada librería acude con su fondo básico, ¿no?, de libros, con su bibliografía básica. Sí, a ver, está todo bastante bien organizado. Primera línea posiblemente lleve novedades tanto infantil como para adultos, para todo tipo de públicos. Raquel pues llevará el libro antiguo y de segunda mano, que es la especialidad de la librería. Nosotros, por supuesto, llevaremos música, y Marina lleva sus propios libros, pero básicamente el centro de Marina es la poesía. Entonces es como 4 variantes muy distintas y además apetecibles. Sí, que tienen además públicos que siguen, ¿no?, ese tipo de propuestas, porque me imagino que el mundo del libro es un sector complicado, pero está viviendo una época positiva, ¿no? En las últimas horas se sentaba con nosotros un integrante de la Asociación de Libreros de Ponferrada y sí que decía que la feria había sido un éxito, más de 20.000 personas, un éxito en ventas, es decir, que vive una época dorada, digamos, el sector de la literatura. Parece que volvemos a reconciliarlo con los libros, que es siempre una cosa buena. Para mí sí, para mí es una pieza clave dentro de todo nuestro ocio, que es mucho ocio el que podemos llegar a tener, y yo creo que un libro es imprescindible, y hay muchas clases de libros donde podemos ir a buscar lo que realmente nos puede pues enseñar, o nos puede divertir, o nos puede entristecer incluso, que hay veces que necesitamos llorar y no sabemos cómo ni de qué manera,
y lees un libro que realmente te llega al alma y dices, voy a llorar, y pues igual que ves una película, dices, bueno, pues qué bien me sienta a mí este libro y qué bien me ha sentado llorar con este libro. ¿Y al alcalde de Sancedo le deja sus quehaceres tiempo para la lectura? Marcos, ¿te gusta, le gusta leer? Pues me gusta mucho leer. Lo que pasa que desgraciadamente lo que más leo son boletines oficiales. Pero sí, y por supuesto que me compraré un libro en la feria del libro rural de Sancedo. Me compraré un libro, miraré a ver lo que ofrecen las distintas librerías y un libro me cogeré para este verano que está ya ahí. Precisamente por la época estival iba a preguntarle yo, porque estamos ya en mayo, digamos que con esta actividad se pone en marcha la época del año en la que, en fin, más actividad, más vida hay en los pueblos. ¿Cómo se presenta en Sancedo el verano? ¿Qué hay previsto? Bueno, pues Sancedo, pues como todos los pueblos del Bierzo, pues en verano viene mucha gente que está viviendo fuera, que vive en Madrid y en otras localidades y vienen a pasar el verano, pues bueno, pues tendremos el pueblo limpio, preparado y todo lo que podamos para acogerles y a ver si con el tiempo sucede que algunos se van quedando, que se jubilan en sus lugares de donde han trabajado y se van quedando. Bueno, pues bienvenidos. Además, la localidad tiene esa oferta de rutas naturales increíbles, también preparadas, ¿no? Siempre cuidadas para que la gente que desea acudir a la localidad pueda sumergirse, ¿no?, en los montes y disfrutar de las sendas, de los paisajes, de una jornada increíble siempre allí, como yo digo, en el punto medio, en donde se puede divisar prácticamente toda la comarca del Bierzo. Sí, Sancedo pasan tanto la mirada circular, la ruta ciclista por las cuencas mineras, la ruta de los Cortines, la senda del Hierro. Sí que nos hemos afanado en conectar el municipio que está en el centro del Bierzo, pues con el resto de municipios limítrofes a través de sendas en el medio natural, mayoritariamente huyendo de caminos, y no son sendas hechas en los montes, maravillosos montes públicos que tiene esta zona. Pues de momento lo que pasa por Sancedo es esa tercera feria del libro en el entorno rural berciano, los días 2, 3 y 4. Allí pueden encontrar una variedad de propuestas. Esa iniciativa que nació hace 3 años, que partió de una librería de la Casa de Tócame Roque con Sonia y que va creciendo, ya cumple 3 años, los días 2, 3 y 4, como ven, de mayo, con diferentes actividades, un programa muy completo y que nos va a permitir pues, situar en el mapa a Sancedo y sobre todo en ese mapa literario tan potente que tenemos ahora. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, mucha suerte. Gracias. Éxito en esa feria del entorno rural, y nosotros vamos a seguir precisamente hablando de libros con las presentaciones que hemos conocido en los últimos días, las nuevas propuestas que salen al mercado de la mano de 2 autores bercianos, Manuel Blanco y José Antonio Balboa. Fue en la Feria del Libro de Ponferrada cuando presentaron esas últimas propuestas literarias. Vean. En el último día de la Feria del Libro y en este largo capítulo de presentaciones, más de 24 que se han realizado desde que arrancaba el protagonismo. Uno de los protagonistas es el escritor local Manuel Blanco. Manuel, muy buenas. Muy buenas, Manuel. Bueno, acercas a los lectores Canalis y El Guardián. El Guarda, sí, correcto. 2 novelas, bueno, en este caso Canalis es novela y El Guarda es un ensayo. Guarda, ¿no? Que dije yo El Guardián. Sí, sí, El Guarda, te entendí perfectamente. Textos que ya tienen su historia, pero que también han querido estar presentes en la feria. Sí, sí, la verdad que la hemos presentado por primera vez conjuntamente con la UNED en el Castillo, y la verdad que ha sido todo un éxito. Canalis, que como todos, bueno, hasta ahora mismo todo el mundo sabe que versa sobre los canales de médulas. La idea hay que tratar el patrimonio de la humanidad, ¿no?, de aquí del Bierzo, y El Guarda pues versa sobre el wolframio, ¿no? Con estos 2 libros pues cierro una etapa que comencé para hablar del Bierzo sobre la minería. Toque, como bien recuerdas, que también hablamos de ello, la minería del carbón con 1979 Octubre Negro. Ahora toco la minería del oro, que es con las médulas y Canalis, y cierro la etapa con la minería del wolframio, ¿no?, con El Guarda, viendo la peña del Seo, ¿no?, y el poblado de la Piela.
El Guarda y Canalis han funcionado bien, dices que la edición está casi agotada, ¿no? Exactamente, de Canalis pues prácticamente me parece que hoy vendré a firmar los 8 últimos ejemplares, que creo que les debe de quedar por aquí, 8 o 9, y del Guarda pues deben de quedar unos 20 y tantos ejemplares por ahí, o sea que la aceptación ha sido brutal, muy bien, muy contento. ¿No vas a hacer más ediciones? En principio no, estoy con otros proyectos ya y en principio no creo hacerlas, pero vamos, si la demanda está pues nos veremos obligados a hacerlos, pero yo creo que de momento la cosa está ahí bien. ¿Y cuáles son esos proyectos en los que trabaja Manuel Blanco ahora? Pues ahora mismo acabo de terminar un tercer poemario, en el que pues bueno, Margarita Arroyo, una prestigiosa conocida y poetisa, pues se ha servido de ser prologuista, que ella trabaja también en el Ateneo de Madrid, y la novela negra, Nulo, que también pues bueno, está basada en hechos reales y trata pues sobre todo sobre la sangre dorada, ese tráfico de órganos y demás. Entonces hay 50 personas en el mundo que solo tienen esa sangre que le llaman RH nulo, y de ahí viene lo de la novela Nulo, ¿no? Que el protagonista se llama ahí. Entonces pues bueno, en esa están mis lectores esperando por ella, pues llevo 3 años de retraso. ¿Cuándo verán la luz? Pues espero que el poemario, espero que el año que viene igual lo lance, y para creo que a finales de intentaré lanzar ya la novela. Aparte estoy inmerso en el último libro de fotografía, un impresionante libro de fotografía antigua que va sobre la óptica del Bierzo, óptica berciana, la que tenemos aquí de Fernando el de la óptica, que conocemos todos. Es una gran colección de él, con una exposición de maquinaria antigua, fotografía antigua, que hay más de 200 máquinas que ver, o sea que intentaremos que haya una sala de exposición y presentar ese libro también. También ha presentado su texto en la Feria del Libro de Ponferrada el historiador José Antonio Balboa. José Antonio, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué se puede encontrar el lector en este Leopoldo Sánchez del Bierzo? Bueno, pues se puede encontrar, en primer lugar, al pintor, la biografía de este pintor y una parte muy importante de su obra, de la conocida, pero sobre todo de la desconocida, que es prácticamente la mitad de lo que aparece al final del libro como una especie de catálogo, ¿no?, que he conseguido a través de una investigación que ha sido bastante prolija. Fundamentalmente la biografía, ¿no?, porque de Leopoldo se conocían el nacimiento y su defunción, poco más o menos, ¿no? Y yo he logrado desentrañar sus matrimonios, su formación en Madrid, su pase por distintas escuelas como profesor, primero en la misma donde había estudiado, es decir, en la Escuela de San Fernando de Madrid, luego catedrático en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, y desde 1872 hasta 1901 que muere en la de La Coruña, ¿no? Lugar donde no solamente pasa 30 años prácticamente, sino que tiene muchas relaciones con ese mundo de la cultura. Allí va a conocer y va a tener una affaire muy sustancial con el padre de Picasso, ¿no?, que terminará este señor marchándose a Barcelona, ¿no?, como catedrático de Bellas Artes de aquel lugar, digamos que permutando con otro catedrático gallego, ¿no? Interesante la vida de este artista. ¿Dónde nació? Nació en Villafranca del Bierzo en 1830, ¿no? Y repito, es un personaje que por distintas razones no era muy conocido, prácticamente hasta que no se donó por parte de sus herederos, cláusula que aparece en el segundo de sus testamentos, es decir, que él sabía muy bien la valía de su obra. De hecho, fue un pintor bastante reconocido en el Madrid de los años 60 del siglo XIX. ¿Y en el Bierzo tiene obra? En el Bierzo no tiene, bueno, sí, privada. Privada, algunos adquirieron algunos de los cuadros que
que salieron a subasta en el año 2004 en Sevilla, que son una parte de los cuadros que sus herederos, repito, por ese testamento, donaron a Cáritas de Villafranca del Bierzo. Cáritas donó, como así aparecía en el testamento, aproximadamente unos 50 cuadros a la a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y vendió otros 50 y tantos cuadros en Sevilla. José Antonio Balboa, muchísimas gracias por acercarnos a la figura y que el lector se meta de lleno en este pintor villafranquino. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues son las dos propuestas de dos autores que ya podemos encontrar en las librerías, dos autores locales, Manuel Blanco y José Antonio Balboa, historiador y escritor que sigue permitiendo ahondar en la historia de la comarca del Bierzo y de sus personajes. Y nosotros, llegados a este punto, nos vamos a ir hasta la Clínica Barrientos con María Barrientos y su equipo, que hoy nos van a explicar en qué consiste la PNI, la psiconeuroinmunología. Vamos a ver qué es y, sobre todo, cómo funciona. Estamos en Clínica Barrientos con Rubén Bello. ¿Qué tal, Rubén? Fisioterapeuta, que nos va a hablar de la disciplina PNI. ¿Qué es? ¿Puedes decirnos en qué consiste? Pues es una disciplina de ámbito sanitario, aunque no pertenezca como formación a la sanidad, en la que lo que tratamos de hacer es intentar encontrar la causa o resolver las consecuencias de algún problema de salud que una persona puede tener en un momento determinado, con o sin un perfil de una patología de base, para así de esa manera encontrar un poquito el camino hacia, digamos, la regulación de determinados efectos de ese problema o de esa patología sobre el funcionamiento normal del organismo. ¿Qué significa PNI? Es un acrónimo que quiere decir psiconeuroinmunología clínica. Lleva una C al final, lo que pasa es que normalmente no se suele pronunciar para hacerlo más fácil. Y digamos que es, pues eso, un trabajo integrativo que, digamos, que aborda un poco desde esas tres facetas, ¿no? Desde la parte, digamos, psicológica, desde la parte neuroendocrina y desde la parte inmunológica, la función del cuerpo, para ver un poquito, pues, qué es lo que puede estar sucediendo en algún problema de salud. ¿Y qué patologías puede abordar o qué patologías se han descubierto a raíz de esta disciplina? Digamos que no descubre o no abordaría ninguna patología particularmente, ¿vale? Sino que más bien lo que haría sería intentar complementar otros tratamientos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, en la fisioterapia, también en el campo médico, para, digamos que, sostener correctamente la recuperación de una persona. En un momento dado, una persona puede tener un problema inflamatorio de bajo grado, que esta terminología lo que quiere decir es que en alguna parte del cuerpo o el organismo en líneas generales, pues tiene el sistema inmunitario trabajando, digamos, a perpetuidad, pero un poquito solamente, ¿no? Con lo que eso provoca en cuanto a respuestas inflamatorias de por sí. En un momento determinado esa persona no tiene por qué estar enferma, pero si se da un golpe, si se hace, por ejemplo, un esguince de tobillo, que es materia de nuestro campo de trabajo primordial, en un momento determinado se le puede tratar y no terminar por mejorar, es decir, hacerle pruebas como una ecografía, ver que ese ligamento dañado está, digamos, en un estado correcto, pero sin embargo que hay un proceso inflamatorio que no termina por resolverse, independientemente de que el tejido se encuentre en buen estado. En muchos casos, a lo mejor puede ser un desequilibrio de esas características, porque puede haber una carencia, por ejemplo, de alguna vitamina, de alguna sustancia que es primordial dentro de las diferentes reacciones químicas que se pueden dar en el cuerpo, para que así de esa manera
funcione de manera correcta, y es lo que está provocando o haciendo permanecer ese problema, esa dolencia, esa lesión. Eso, digamos, desde un poco nuestro campo estricto, que sería el de la fisioterapia. Pero en líneas generales, cualquier disfunción de salud, cualquier problema de salud, tiene una serie de mecanismos que llevan a resolución, pero que en ocasiones, por la razón que sea, no funcionan correctamente y va asociado en muchos casos al estilo de vida de la persona. Desde el punto de vista, que es lo que aborda principalmente la PNI, desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, ejercicio o deporte que realice, cómo está descansando, si descansa apropiadamente o no, no solo en tiempo, sino también en calidad, cómo se encuentra emocionalmente, ¿de acuerdo? Siempre salvando las distancias con problemas que requieran de una psicoterapia, ¿de acuerdo? Y luego, pues cómo son los hábitos alimenticios, cuántas comidas hace al día, cómo son, qué composición tiene. Entonces sería un poquito ese marco de intervención en el que se intenta poner un poquito de orden dentro del caos que pueda haber en la vida de una persona, en ese sentido. ¿Y cómo se hace? ¿Qué pautas se le da a una persona que viene con este cuadro y que pues no descansa bien, no tiene buenos hábitos alimenticios? ¿Qué le decís exactamente? Lo más importante, y creo que es lo que hace que se desmarque la PNI significativamente de los trabajos que estamos haciendo a lo mejor en otros campos sanitarios, es que consta de un interrogatorio primordial en el que se consigue o se interroga, por decirlo de alguna manera, para la redundancia, al paciente sobre un montón de cosas. ¿Y que tenéis una especie de test modelo o dependiendo de lo que...? No necesariamente. No, o sea, se puede utilizar a lo mejor alguna batería de test, pues, por ejemplo, perdón por el término, pero un test DAS-21, ¿vale? Que es un test para comprobar el grado de estrés que ha podido sufrir una persona en los últimos 7 días de su vida, ¿vale? Entonces se puede cuantificar, se puede ver cuál ha sido la cantidad de estrés que ha sufrido o que ha tenido, la cantidad de ansiedad y la cantidad de proceso depresivo, ¿no? Con esto ya sacas información, pero sin necesidad de llegar a elaborar a lo mejor pruebas de esas características. Por norma siempre se apoya un poquito el trabajo en a lo mejor alguna analítica que haya podido hacer médica, que pueda tener en su poder para ver cómo están algunos valores, pero principalmente lo que se hace es una línea de tiempo, ¿vale? Es interesante y muy relevante, aunque pueda parecer un tanto exagerado, saber si esa persona ha nacido por un parto natural, por ejemplo, si ha recibido lactancia materna, cómo han sido sus primeros años de vida en cuanto al desarrollo, si ha tenido patologías de alguna importancia o gravedad, independientemente de que no sean crónicas, si se han superado, qué tal ha pasado la adolescencia, en el caso de las mujeres, cómo debutó la menarquia. Es decir, se trata de componer una imagen lo más completa posible que nos dé pistas, por decirlo de alguna manera, de en el momento presente por qué esa persona se encuentra como se encuentra. Claro, no todos los casos son tan complicados por norma general, porque si una persona en un momento determinado, por poner un ejemplo, se ha quedado con una, no sé, tos residual posterior a un proceso catarral o una neumonía o alguna enfermedad sincitial respiratoria, pues a lo mejor la intervención no es tan compleja, porque es algo en un marco temporal relativamente corto, es decir, le acaba de suceder, vamos a ver qué es lo que no está haciendo bien para recuperarse cuando ya, por ejemplo, ha recibido una alta médica, ¿no? Le han dicho, mira, esto está todo resuelto, aquí en principio ya no se ve nada, pero sin embargo la persona sigue con una tos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si realmente hay algo a nivel de mucosa, la microbiota no está bien, una intervención un poco de esas características, ¿no? ¿Y cuáles son las pautas, como te decía antes, que le podrías dar al paciente? Eso es bastante individualizado, es decir, es muy complicado encontrar unas pautas generales, pero si tuviera que decirlo de alguna manera, habría que vigilar, por ejemplo, pues lo que se conoce como sistema común de barreras, es decir, si esa persona al cepillarse los dientes o al pasar el hilo dental tiene sangrado gingival, ¿por qué? Porque es una barrera abierta, ya le permite a los macrófagos y diferentes microorganismos que no deberían de llegar al torrente sanguíneo, ¿vale?, que lo hagan, ¿de acuerdo? Entonces eso ya puede provocar una serie de problemas. ¿Cómo va al baño? ¿De acuerdo? Por escatológico que pueda resultar decirlo, sí que es cierto que no todas las deposiciones son iguales, en muchos casos, no hay una regularidad y eso pues no es correcto,
¿vale? Otra cosa es que estemos acostumbrados a ello y lo normalicemos, pero no quiere decir que sea lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, son preguntas relativamente comunes en todos los casos porque van a dar una serie de pistas. Lo que decía antes también, ¿no? ¿Cómo estás descansando? ¿A qué hora te estás acostando? ¿A cuánta radiación artificial estás expuesto al cabo del día y sobre todo al final del día? ¿Y de qué características es esa radiación? Una radiación blanca, ¿vale? Tiene un espectro de radiación azul muy elevado que lo que hace es excitar el quiasma óptico y esto, digamos que disregula los procesos de sueño y vigilia. Entonces, una persona que está constantemente expuesto a esa radiación y no pone remedio o medios para regularlo, pues poco a poco puede ir desencadenando un proceso de alteración en el descanso, porque esa exposición al alterar ese ciclo va a reducir la secreción de melatonina endógena y es una sustancia primordial para poder tener un sueño reparador y un sueño correcto, que no nos despertemos con relativa facilidad, que tengamos esa sensación de descanso en plenitud. Entonces, bueno, son cuestiones, digamos, relativamente generales en ese sentido. ¿Cuánto se mueve? Una persona que no se mueve, que no hace deporte, está de por sí ya mucho más inflamada que una persona que sí lo hace, siempre en un marco de normalidad, porque tanto se puede inflamar el que no hace nada como el que se está pasando. Solo tenemos que observar a los deportistas de élite que están justo en el extremo opuesto, ¿no? Entonces, digamos que esas serían un poco las generalidades de las que hablaba antes, ¿no? ¿Qué tal comes? ¿Qué comes? ¿No? Se hace un poco un diario de esas características. Que son cuestiones comunes, pero que al final son importantes a la hora de determinar lo que puede tener el paciente. Son primordiales. De hecho, es ahí precisamente donde en la mayoría de los casos la gente genera el problema o no encuentra la solución, al margen de bueno, pues la patología que haya podido contraer por otra serie de cuestiones. Entonces es relativamente importante cuando una persona se encuentra en esa situación hacer, digamos, esa interrogatoria, esa composición tan global y tan general, para así de esa manera ver dónde no se está encontrando la respuesta a su problema. Pues muy interesante, Rubén, lo que nos cuentas. Muchísimas gracias. A vosotros. Como adelanta nuestra cabecera, abrimos aquí este aula jurídica en el que todos intentamos aprender un poco más de los derechos que podemos ejercer y cómo podemos ayudar a ejercer esos derechos, hacerlo siempre con esa ayuda de los abogados que nos acompañan esta tarde y que lo hacen cada mes para acercarnos y ponernos en alerta de las cosas que ocurren y que, como yo digo, vulneran muchas veces nuestros derechos. Así que les vamos a presentar ya, por un lado, a Manuel Ángel Marván, de Marván Abogados. Bienvenido, Manuel Ángel. Buenas tardes, gracias. Y a su lado, Ramiro Pacios, de Pacios Abogados. Bienvenido también, Ramiro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos dos cuestiones de mucho interés. Seguro que han oído hablar de las estafas por suplantación bancaria, esas llamadas, esos correos, esos mensajes que a veces nos mandan en nombre de algún banco que evidentemente intentan dar esa imagen, esa idea de algo serio, ¿no? Porque ponen el nombre de una entidad bancaria y realmente son una estafa. Así que tenemos que estar alerta de cuando nos llegan esos mensajes. Muchas veces, a veces no nos damos ni cuenta que nos mandan bancos donde no tenemos ni cuentas, ¿no? Porque al final el nombre de un banco siempre da esa sensación de seguridad y de tranquilidad y en el fondo, Manuel Ángel, es una estafa en toda regla y algunas, por desgracia, acaban consiguiendo su objetivo, ¿no? Que es estafar a la persona en cuestión. Sí, es cierto, Silvia. En este sentido, lo que quiero en primer lugar recalcar es que la gente, ante la mínima duda, normalmente los bancos no suelen llamar por teléfono a sus clientes. O les mandan un correo electrónico o hacen otro tipo de notificaciones, pero yo lo que aconsejo, que aun siendo cierto que es muy raro que llamen, normalmente quien te llama pues suele ser tu gestor de confianza, que ya lo conoces,
y ante cualquier circunstancia de estas, acudir a la oficina. En la oficina no te van a engañar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no haces eso, pues puede ser pues, lo que está sucediendo, que es muy habitual, de que determinados gente de pocos escrúpulos pues, se dedica pues, a aprovecharse de la ignorancia y la buena fe de la gente. ¿Y cuál es el modus operandi mayoritario? Que hay varios, pero ¿cómo actúan este tipo de estafadores? Pues mira, te podemos decir, yo creo que Ramiro te dirá lo mismo, que hay varios tipos. Por ejemplo, hablando ahora del tema de llamadas, hay delincuentes que se dedican a ponerse en contacto con particulares y con ciertas dotes psicológicas pues son capaces de decir ciertos datos generales, pero de una manera tan fina y tan, digamos, astuta, que dan una apariencia de credibilidad y de conocimiento de la situación del futuro afectado. Hasta a mí mismo hemos hablado fuera de antena, que hace un par de meses me llamaron del Banco Santander diciéndome que tenía un problema de seguridad, que tenía que transferir el dinero a otra cuenta, y ¿cuál fue la sorpresa de este delincuente, en este caso, que le dije, pero ¿cómo me van a hacer transferir si yo no tengo cuenta en el Banco Santander? O sea, yo creo que hacen lo que se llama economía de escalas, es decir, llaman y alguno pues ahí de Santander, del Bilbao, pues hombre, lo que hacen es identificarse, me imagino, con los grandes bancos, que la cuota de mercado pues es más grande. Que al final, como yo decía, por desgracia, hay personas que ya no solo porque inocentemente se lo crean, sino que también hay otras veces que en alguna de tus gestiones bancarias se producen pirateos de cuentas, de transferencias, y al final acaba uno viéndose en un fregado increíble, porque al final tienes que combatir, no sé muy bien contra quién, y además contra una entidad bancaria. Quiero añadir una cosa de lo que estábamos hablando del tema de que te llamen. Y además, este tipo de personajes utilizan unas técnicas muy claras, que es meterte prisa, hablarte muy rápido para que casi no lo entiendas, y meterte prisa como que estás en una situación de extremo pues necesidad, peligro, urgencia, para que no te dé tiempo a pensar y en minutos hagas la operación, porque claro, si coges y llamas a otra persona, o llamas al gestor del banco, y te va a decir, oye, pues esto no lo hacemos así. Entonces, lo que tratan es el criterio de inmediación. Respecto de lo segundo que me dices, eso se llama phishing, que phishing es como pescar, o sea, pescando. Lo que hacen es te mandan un correo con un enlace, con una imitación de un logotipo del banco, que casi siempre tiene errores, porque no lo hacen perfecto, un correo electrónico, un mensaje, incluso WhatsApp, y ahí te mandan un enlace o te piden que por falta de seguridad o por vulneración de la seguridad del banco te pide que metas unos datos, unas claves, casi siempre los datos, lógicamente, que permiten operar o acceder a tus cuentas. Desde ahí, reiteramos lo mismo, los bancos no lo suelen hacer, o prácticamente no lo hacen, o no lo hacen, ante ese tipo de fallo, de notificaciones de fallos de seguridad, lo mejor es acudir a la entidad financiera directamente, a la oficina. Me imagino que clientes afectados que han pasado por vuestros gabinetes se encuentran ya con el desfalco, ¿no?, en la cuenta corriente. La verdad es que es una sensación, me imagino, muy angustiosa, porque no sabes muy bien qué ha pasado, con quién has hablado, qué ha ocurrido, y en el fondo te han birlado de la cuenta un dinero que tenías ahí y te enfrentas a no saber muy bien casi ni qué hacer, ¿no? Sí, verdaderamente. Te encuentras en una situación incluso de vergüenza. ¿Por qué? Porque dices, ostras... He picado, ¿no? Claro, dices, ostras, pero ¿cómo soy tan inocente? Entonces, claro, la gente, sobre todo cuando son pequeñas cantidades, yo creo que hay gente, la gente que me ha venido, pues es gente ya con miles y miles de euros, pero vamos, a lo mejor hay gente que a lo mejor les han fastidiado 300, 400 euros y no denuncian por la vergüenza de decir, oye, pues soy un primo, quedo como un primo, que no es así, porque los que actúan mal son estos delincuentes o ciberdelincuentes que nos enfrentamos. Y en este caso, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el banco, teniendo en cuenta que los estafadores hablan en nombre de esos bancos? Pues eso hay que ver. Yo no me atrevo a aventurar la responsabilidad del banco hasta que no se estudia el caso a fondo y se ve caso a caso. Yo lo que aconsejo desde aquí, que aparte de hacer las primeras gestiones, que son acudir a los servicios centrales para intentar paralizar ese envío de dinero o digamos, congelar esos fondos y evitar perderlos de manera por lo menos
temporal o a corto y medio plazo, después acudir a un profesional que le diga los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque hay que ver el caso concreto y hay casos en los que el banco también puede incurrir una responsabilidad civil o de carácter de negligencia por no acudir o por no tomar las medidas necesarias que se fija en la normativa bancaria correspondiente. Y estas estafas, que es verdad que hay épocas en las que predominan más unas estafas, un tipo de estafa que otra, no sé si esta se va manteniendo en el tiempo, ¿les sale rentable a los estafadores usurpar esa identidad bancaria para confundir a la gente? A ver, yo no sé si les sale rentable o no les sale, pero que lo hacen y cada vez lo hacen más, con más frecuencia y de manera más notoria, sí. Yo entiendo pues que son delincuentes y claro, su oficio, entre comillas, es la delincuencia. Entonces, desde aquí lo que sí podemos decir es que lo que hay que hacer es, ante el mínimo sospecha de que nos puedan estar engañando, estafando o intentar liárnosla, acudir a la entidad financiera y en caso posterior de que, a pesar de todo, te ocurre a través de las diferentes medidas o medios que utilizan para engañar a la gente o para apropiarse de lo que no son suyo, que acudan a los profesionales que son los que le van a asesorar los pasos a acudir a través de una denuncia en vía penal y demás trámites que haya que seguir para castigar debidamente a esas personas y conseguir, que también es en muchos casos lo que más le interesa a la gente, recuperar su dinero. De hecho, a veces cuando se están produciendo desgracias, los estafadores ya están trabajando para activar estafas que permitan beneficiarse de la gente que ha sufrido ese tipo de problemas, porque veíamos, por ejemplo, ya una alerta, una estafa en activo, intentando estafar a la gente diciéndole que les van a compensar por los daños causados por el apagón. La verdad es que... pues mira, en menos de 48 horas. En menos de 48 horas, por eso menos de 48 digo horas ya toman las acciones pertinentes. Que los estafadores les compensa estafar y además tienen grandes conocimientos en el mundo informático. La verdad es que uno se siente un poco a veces indefenso, por eso es importantísimo, si a uno le ocurre ya evidentemente contratar a un abogado que le asesore y que le ayude a manejarse y sobre todo, muy importante, el sentido común, ¿no? Nadie del banco llama, no se dan cuentas por teléfono ni por vías digitales a través de correos electrónicos y ante la duda todos tenemos, como muy bien dice, un gestor de banco de mano y cuando hay algún problema con tu cuenta ellos son los que te llaman y te llaman personalmente. Soy Fernando de Ibercaja, me llaman a mí, ¿no? Pasa esto. Bueno, pues claro. Con todo esto es igual porque me imagino que pueden hablar del seguro del coche, del seguro de la casa, de la cuenta de los niños, es decir, te pueden poner cualquier anzuelo y en el fondo es muy fácil picar, sí. Tampoco hay que tener vergüenza por acabar picando en una estafa de este También tipo. Quiero añadir una cosa que es muy importante, que al margen de que sean también apropiaciones de dinero por actuaciones tendentes a engañar a la gente, también hay casos de que se producen por hackeos que llegan a romper la seguridad del banco. Hay casos en los cuales son capaces de cambiar cuentas de destino de transferencias, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchos casos que ya no es que es que yo no pico, yo no tal, estoy libre. También puede pasar casos donde, estando sin ningún tipo de actuación por tu parte tendente a esa estafa o que hayas picado en lo que ellos al cebo que te hayan brindado, también puede suceder que te puedan usurpar una cantidad de dinero a través de digamos, romper el cerco de seguridad de las entidades financieras. La verdad es que la modernidad trajo cosas muy buenas, pero también trajo expertos que van más rápido incluso que el propio sistema para, digamos, violentarlo y vulnerar. Lo que sí queremos decir es que, en todo caso, que no se intimiden a la hora de denunciar estos hechos y que acudan a los profesionales. En el caso nuestro, por supuesto, está abierto nuestro despacho, pero que acudan a los profesionales porque hay que perseguir estas actuaciones. A ver, lo que decía Manuel, si es una cantidad muy pequeñita, pues a lo mejor pasas más vergüenza diciéndolo que te han estafado, que te han quitado 300 euros, pero incluso merecería la pena. Pero bueno, en cantidades ya grandes... Pero en cantidades más pequeñitas... A ver, yo denunciaría, desde luego. Por supuesto. Es tu dinero. Yo desde aquí, yo ya no voy a decir que uno que le estafen 200 euros acuda a un profesional con los gastos que conlleva y tal, pero por lo menos que presente la denuncia correspondiente en la comisaría y después son procedimientos que incluso de oficio el Ministerio Fiscal puede impulsar y puede ser condenado y puede ser tal. Lógicamente, cuando son cantidades más importantes, es interesante tener a un profesional de tu mano
que vele por tus intereses esté tramitando, y esté pendiente del caso concreto y tenga interés particular en la causa, como es el caso de los profesionales, de los abogados. Y sobre todo hay que darlo a conocer porque hay mucha gente que a lo mejor no sabía que este tipo de estafas existen, para que estén prevenidas y alerta, para tener herramientas para protegerse cuando le llaman por teléfono, le mandan un mensaje que pues a veces que te lo crees, porque es verdad que las estafas van cambiando, se van adaptando a los tiempos, la estafa del hijo que se ha quedado sin dinero, que no le funciona el móvil, es verdad que cada día casi... O que está en el aeropuerto, que está en el aeropuerto no puede pagar el billete. Y ahora mismo esta estafa para intentar compensarnos por el apagón que se acaba de producir hace apenas 48 horas. Así que la verdad es que los profesionales del derecho están al día de cómo proteger los derechos de los ciudadanos, que en este caso se pueden vulnerar por suplantación bancaria, que además, como yo decía, son instituciones con mucho prestigio, con mucha... digamos que nos llaman del banco y todos nos ponemos un poco nerviosos, casi como de Hacienda, y que tendemos a creernos todo lo que nos dicen y todo lo que nos piden. Así que muchísimo cuidado y sobre todo sentido común. Y vamos a hablar además de otro aspecto, de una modificación además de la ley que acaba de entrar en vigor este mismo mes de abril. Se aprobó a finales del año pasado, pero está prácticamente recién estrenada. Es recién estrenada porque se ha entrado en vigor el día 3 de abril del 2025, es decir, hace apenas 20 días. Es una reforma importante que la estábamos esperando, pues los numerosos profesionales del derecho, como digo yo, numerosos porque somos muchos, ya con ansiedad para ver si se actualizaba un tema que nos está ocupando y que siempre lleva un cierto retraso, que es el problema de los desahucios por falta de pago, de los arrendamientos de viviendas o locales de negocio, cuando se produce una situación de inquilinato. Es decir, ¿vale? Esta reforma no afecta a lo que es el régimen de alquiler, afecta al régimen de propiedad. Es una reforma que permite, desde el día 3 de abril, es una reforma penal, utilizando un procedimiento penal, es decir, no estamos reclamando dinero o no estamos reclamando que no haya un contrato de arrendamiento y que esté ahí, porque no, estamos reclamando unas personas que ocupan tu vivienda, ¿vale? Y que solo afecta a pequeños propietarios, no a los grandes tenedores, como muchas veces oímos en los medios de comunicación. Los grandes tenedores, los fondos buitres, no, a esta reforma no les afecta a los grandes tenedores, a los fondos buitres que tienen más de 2 viviendas, ¿vale? Esto es para las pequeñas personas, para la familia que tiene una familia segunda que vivienda, ha ahorrado, que tiene una segunda vivienda, aquella persona que tiene 1 o 2 viviendas, ¿vale? Que tiene en propiedad, ¿vale? Y que o no las destina a ningún fin, o que las ha recibido de una herencia, ¿vale? O que, bueno, se las ha comprado y las tiene paralizadas porque no tiene a nadie, y se le meten unas personas, los llamados ocupas, ¿vale? Con esta reforma, ¿qué se consigue? Que a través de una denuncia ante la policía o la Guardia Civil, si fuera una zona rural, lógicamente, yo diría siempre en compañía de un profesional que le asesore a esa persona que denuncia, pero hay que denunciar para que a través de esta reforma que ha introducido la ley de eficiencia, se llama una medida cautelar, que permite al juez en 48 horas, desde que conozca la denuncia, lanzar a ese individuo o a esa persona que está ocupando tu propiedad, ¿vale? Es un procedimiento muy sencillo en el que tiene el denunciante que demostrar, eso es verdad, unas cosas, o cumplir unos requisitos muy sencillos. Primero, que demuestres ser propietario, lógicamente, si te han ocupado una vivienda, tienes que ir en la denuncia presentando tu escritura de propiedad, tu documento que acredite tu propiedad. Segundo, que identifiques al ocupa, ¿vale? Es difícil, pero es una persona que ocupa, tú las referencias, todo lo que puedas detallar. Y si no tienes ninguna referencia, das los datos más explicativos un poco para que el juez tome la decisión. Pero en realidad es que ese señor que está viviendo ahí, que está ocupando tu vivienda, no tiene ningún título de propiedad. No hay ningún contrato de arrendamiento, no hay ningún documento que acredite, etc. Eso te lo exige esta reforma, ¿vale? Y en tercer lugar, que solicitas, ¿vale?, presentar una denuncia que se tramitará y habrá un procedimiento penal, es decir, habrá un juicio, por un procedimiento que se llama juicio rápido, pero que antes de ese juicio ya el juez puede autorizar el desalojo inminente de esa persona y se les echa. Por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Lógicamente el juez va a acordar que seas auxiliado por las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad. ¿Eso qué nos permite?
Pues que agilicemos todo esto que nos está causando muchos problemas a los profesionales, que vienen los clientes y dicen, es que yo un desahucio, bueno, tardamos muchísimo, es que un procedimiento, aunque se ha acelerado un poco, los famosos llamados desahucios express, no son express, es decir, esto sí permite que haya un desahucio express o que haya un lanzamiento express, porque el requisito es fundamental, pequeño propietario, una o dos viviendas, segundo, que presentes la denuncia, que la presentes ante la policía, ¿vale? Y que solicites la medida cautelar de lanzamiento, ¿vale? Eso significa que puedes tener el lanzamiento, pero hay que celebrar un juicio, se llama juicio rápido, y como hablábamos con Manuel antes de entrar al programa, decíamos, bueno, vamos al juicio rápido, que es un procedimiento que el profesional sabe cómo se tramita, es muy rápido, se celebra inminentemente, vale, muy bien, pero se intenta forzar que el ocupa llega a un acuerdo, porque le va a salir menos pena, ¿vale? Le van a reducir un tercio la condena, y además incluso pactas rápidamente, incluso se puede pactar en el propio juicio cuando desaloja, cuando se marcha, sin que sea necesario las fuerzas, ¿no? Sin necesidad de echarlo, ¿no? Porque habrá algunas casuísticas seguro donde dicen, bueno, pues a mí que me voy yo tranquilamente, pero no me echen ustedes, no vayan las fuerzas de seguridad. Eso es lo importante, es decir, hay un juicio y si no hay conformidad en ese juicio, se celebrará un posterior juicio. O sea, que o por las buenas o por las malas, la persona que ha ocupado ilegalmente la vivienda se va a ir. La reforma permite eso, es decir, que en 48 horas, a ver, hay que decirle a la gente, seguramente en 48 horas a lo mejor no se produce, pero en 48, 72 o incluso un poquito más, sí, pero seguro, porque la ley lo ha establecido así, el legislador lo ha querido, es decir, 48 horas es el plazo que se fija al juez, desde que conoce la denuncia la presentas ante la comisaría de policía. Básicamente yo aconsejo eso, ir a la policía y denunciarlo con un profesional, si puede ser que le asista, que le colabore, que le defienda, para estar protegido en todo momento, incluso presentando la denuncia, sabiendo que lo que tienes que presentar son unos requisitos muy sencillos, y a partir de se pasaría al juzgado de guardia, y el juzgado de guardia tramitaría este procedimiento. La medida cautelar se le solicita al juez, y el juez directamente la tendría que acordar, siempre que se cumplan los requisitos, y se va a acordar. La clave de este tema es lo que dice mi compañero, es la medida cautelar. Todo lo demás no es la base de la reforma. La base de la reforma es que permite la medida cautelar de poder largarlo de tu casa. ¿Por qué? Porque el juicio rápido es un juicio que permite un acuerdo, una conformidad entre las acusaciones y el acusado. Pero claro, para que haya conformidad, como bien palabra indica, tiene que haber una conformidad del acusado. ¿Qué ocurre? Que si no hay conformidad, pues sube pues, al juzgador en este caso, pues el penal en este caso, o de lo penal correspondiente, que será el que determine el juicio. Pero claro, el problema es el tiempo que transcurre desde que se produce la denuncia hasta que se produce el juicio. Ahí el elemento innovador de la situación de la reforma es precisamente la medida cautelar, que te permite que durante esa tramitación de todo ese procedimiento, con los indicios de que efectivamente tú tienes título, esa persona no lo tiene, ocupa una casa que es de tu propiedad y de la cual tú eres propietario, pues se tiene que ir fuera. Dos cositas que quiero también añadir a lo que ha dicho muy bien mi compañero. No cabría, por ejemplo, si son gran tenedores, que son, bueno, gran tenedores en esta ley no lo conoce mejor el a fondo, pero se puede considerar a partir de 10 bienes. Los grandes tenedores se considera a partir de 10 propiedades. Aquí la reforma habla simplemente para pequeños propietarios, ¿vale? Y lo establece en una o dos propiedades. Pero al margen de eso, tampoco permitiría, aunque tú tuvieras dos propiedades, imagínese, un autónomo que tiene una SL y tiene un piso en esa SL únicamente, no podría acudir a este medio. Solo pueden ser personas físicas, jurídicas no cabría. Quizás en algún momento el legislador se dé cuenta de ese fallo que ha cometido, de no permitir a las sociedades limitadas o a las personas jurídicas que puedan utilizar también este procedimiento tan rápido. Entonces, ahora mismo no cabe. Tampoco cabe en los inquiocupas, es decir, en los inquilinos. Eso iba a decir yo, si alguien nos está viendo y tiene el típico inquilino que no paga o que no se quiere marchar a pesar de que se lo hemos pedido, no puede acudir a esta mejora que incluye la ley de eficiencia del servicio público de porque exige que en este caso la persona, el ocupante de la vivienda, no tenga ningún título que le avale esa ocupación, esa posesión, mejor dicho. Y en este caso puede haber firmado un contrato de alquiler. Y en principio la propia palabra lo dice, el inquilino ocupa, lógicamente habrá empezado con un contrato de arrendamiento, de alquiler de vivienda local, y se habrá producido la situación de que deja de pagar.
Posiblemente. Entonces, o sea, que está ante pensado esa situación, para pequeños está pensado para los propietarios pequeños, por a los supuesto, que les han ocupado la vivienda, que se la han encontrado ocupada sin conocer pues, ni saber quién se ha metido en circunstancias en la casa, como que te vas de vacaciones. Por ejemplo, el otro día conocí a una señora, una pensionista, se ha ido de vacaciones, ha estado 3 meses, podía estar, y cuando regresó a su casa estaba ocupada por una persona que además le dijo que llevaba años y años viviendo en el piso. Madre mía, qué situación. Es una situación un poco kafkiana. Entonces, ¿no? hasta ahora, sí, y aún así dice la ley que tienes tú que demostrar que eres el propietario. No, por supuesto. Lo volvemos a ver siempre, el sistema judicial español es muy tanto garantista. la ley antigua, en este caso la ley que sí, no digo antigua, sino la que se utilizaba para los inquilinos y para intentar el desahucio, como el propio juicio, lo que está en este juicio rápido o esta reforma lo que dice es que el propietario es el que debe procurar el conocimiento al juez y a la policía de todo. Yo soy el propietario, esta es mi propiedad, estos son mis derechos, que este señor no tiene nada, no hay contrato. Los papeles los tendrás en la casa que tienes ocupada. Bueno, pero bueno, yo eso lo veo bien porque tú imagínate que yo vengo a este plato y digo, no, afuera que es mío, pero tú no hace falta título. A ver, yo creo que una cierta garantía es cierto. Sí, lógico. Pero claro, yo creo que más que esa crítica a la reforma es la crítica en el sentido de lo que hablábamos antes, de que limite la actuación a determinados casos concretos. A ver, ¿por qué yo si tengo 5 viviendas o 12 no tengo derecho a echar un tío que se me ha metido en mi casa? Bueno, también la ley es, ¿O que tenga, ¿es así? Una ley de eficiencia de la justicia que significa que la justicia no es eficiente, es decir, que viene a intentar mejorar. Ha reformado muchos procedimientos, ha sido una gran novedad, pero también adolece de defectos, y se los vamos a ir viendo a lo largo del tiempo de su tramitación y su aplicación. A la hora de la verdad que es cuando hay que aplicarla, ¿no? Con el uso. Y este es un caso típico, es decir, si eres persona jurídica no puedes utilizar este procedimiento. Si te consideran gran tenedor, pero es que el gran tenedor 10 viviendas, pero si tienes 5 o tienes 4 viviendas en propiedad, ¿ya eres un gran tenedor? No. Pero depende después cómo sean las viviendas, porque a lo mejor tengo dos pajares en el pueblo que las consideran bienes inmuebles, tengo 2 pajares, un garaje y un piso en Ponferrada y yo qué sé, y una casa de mi mujer en el pueblo de ella y ya soy gran tenedor. Habrá que ir caso a caso y lo que yo iba a decir, que además acaba de prácticamente ponerse en vigor, a entrar en vigor el 3 de abril, con Semana Santa, de momento no hemos visto, no, todavía empezaremos a verlo a partir de ahora. Está muy recientita. De hecho, nosotros, esto es cuando preparábamos el programa no pensábamos hablar de este tema, porque ha sido tan inminente, pero analizando un poco los temas, muchas veces decimos, la propia actualidad nos hace cambiar el guión de los programas. Bueno, pues yo siempre digo que lo mejor para entender la actualidad es ser licenciado en Derecho. Es el día a día, porque esto salió el 3 de abril. Es cierto que la ley es del 1 de enero. ¿Vale? Sí, luego se publicó en el BOE con 3 meses para entrar en vigor. Pero se le dio un tiempo para entrar en vigor. En este caso, claro, pues el 3 de abril ha sido nada, hace 20 días. Hemos pasado la Semana Santa, un periodo, ha habido un parón, que nos hemos quedado bloqueados todo el país y estamos ahí reciente. Pero posiblemente en algún momento, si seguimos colaborando con vosotros, llegaremos a decir lo que dijimos aquel día de abril, donde las personas jurídicas se quedaron indefensas, efectivamente. Nos tenemos que callar porque lo han ampliado. Ojalá, ¿no? Yo particularmente me extraña. En la justicia las cosas suelen ir muy lentas. Pero siempre se piensa que, hay un defecto. Yo considero que la gente que tiene 3 o 4 propiedades pasa a ser calificado como millonario, ¿no? O persona de grandes poderes. O las personas jurídicas, las sociedades limitadas. Pero si hay sociedades limitadas que... Con 3.000 euros. Con 3.000 euros, con 4.000 euros, y parece que es como que ganan mucho dinero y que no tienen ningún derecho. No, vamos a ver, una persona jurídica que tenga efectivamente 1 o 2 propiedades no puede utilizar esto. Tiene que irse al procedimiento ordinario, al que tarda meses y meses y meses. Nosotros siempre decimos que la seguridad jurídica y este tipo de normativa lo más garantista posible, es decir, para proteger la propiedad de la gente, es como la sangre, la circulación de la sangre. Cuanto mejor circule, mejor va todo. Desde luego. Y ante cualquier duda, pongan en su vida un abogado, que ya les digo que es lo mejor para afrontar la realidad según están las cosas. Así que aquí va nuestra recomendación. Hoy hemos hablado de esa suplantación de identidad bancaria y hemos hablado de cómo esa ley de eficiencia en la justicia va a permitir esos desahucios express en unas condiciones muy determinadas que nos han explicado y detallado en esa ley de eficiencia de la justicia que acaba de entrar prácticamente en vigor a principios de mes. Así que muchísimas gracias a los dos, Ramiro y Manuel Ángel.
de Pazos y Marván Abogados. Y ya les digo, sigan mi recomendación, pongan en su vida un abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Nosotros hacemos un alto en el camino, de nuevo un poquito de publicidad y enseguida regresamos ya con la recta final de este magazine. Hasta ahora. Desde el Centro Óptico Berciano queremos comunicar que después de 40 años adaptando audífonos, hemos dado un paso más. El servicio de audiología de Centro Óptico Berciano ha pasado a integrarse a la red nacional Aural, pioneros en audiología en nuestro país. Esto supone un reconocimiento a nuestro compromiso con el buen hacer y con el trato al hipoacúsico personas con déficit auditivo. Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural y es el audífono Videx Mode. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo y esto evita que haya retardos y gracias a esto se consigue este sonido natural. Otro avance importantísimo es la utilización de la inteligencia artificial. Es la capacidad de nuestros audífonos de adaptarse a cualquier ambiente sonoro en el que nos encontremos. Lo que conseguimos es que nuestros audífonos vayan aprendiendo día a día de nuestras preferencias de audición. Tenemos los audífonos recargables más pequeños del mercado y utilizamos las baterías de ion litio que nos van a proporcionar autonomías superiores a las 16 horas. Además de esto, nuestros audífonos disponen de conectividad directa, de tal forma que vamos a oír directamente en nuestros audífonos el sonido de la televisión o el sonido de nuestro móvil. And I'm ready to Y llegó el tiempo para la crónica social que nos trae Estefanía Quintero. El mundo tiene a su colombiana más universal, a Shakira, y nosotros tenemos a esta colombiana descendiente del Bierzo que nos acerca cada semana pues qué se está cociendo, ¿no? en el mundo de los famosos, de la crónica social, porque tenemos un poco de todo y también vamos a tocar alguna royal. Estefanía, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Silvia. Qué bueno que menciones a la Chaki. Todos saben que amo a la Chaki y hoy traemos noticias de la Chaki y de mucha gente del espectáculo, pero antes que nada te quiero preguntar, ¿cómo te pilló el apagón? Trabajando. Sí, aquí. A mí casi todo me pilla siempre trabajando. ¿Te dejó alguna enseñanza? ¿El apagón? Sí. Pues mira, yo como tengo habitualmente un transistor de pilas, que es con el que escucho la radio, tenía forma de estar conectada con el mundo, y luego pues como yo siempre digo, soy muy de pueblo, entonces yo siempre tengo en casa embutido, tengo pan, tenía torta, o sea, yo no me supuso ningún problema, solo que vivo en el 11 y tuve que subir y bajar caminando por las escaleras, 11 pisos, pero todo hay quien gane, porque una persona me escribió por las redes sociales y me dijo que ella vivía en el 26 o el 28, bueno, o sea, no te entonces tocó nada. claro, 11 no son nada, es un paseo. A mí me pilló el toro como es el cuento, el toro por los cuernos, porque justo esa mañana llegaba de Barcelona y yo me desconecto del teléfono, normalmente por las mañanas veo las noticias y porno, y por no tener el teléfono al tanto, pues... ¿No sabías que había habido un apagón? Genial.
Pero claro, empezaron a llamar y bueno, caí en cuenta. Esto en Colombia es muy común, claro que cuando hay apagones son crisis, aquí no pasó una crisis caótica. A mí que me deja de enseñanza, bonito, que viví una época muy millennials, estamos viviendo en un día vivimos una época noventera, volvimos a los transistores, volvimos a hablar, a dialogar, a escucharnos, desconectamos. Fue algo a comer bocadillos, que no pasa nada. Muy bonito. Y hablando de cosas muy bonitas, vemos también que en medio de la crisis hubo personajes que quedaron atrapados, donde en el tren, veamos de quiénes se tratan. Bueno, aquí estamos en el apagón, nos han abierto las puertas para coger aire, nos han repartido agüita, no sabemos cuánto va a tardar en restablecerse la conexión. Bueno, están poniendo unas escaleras para que la gente pueda ir al baño, ahí, porque es lo único que hay. Gracias a Dios que después de 7 horas nos sacaron del tren y aquí estamos con buena actitud. Viva valiente, poderosa. El apagón, tirada en la cuneta. Yo por lo menos estaba agradecido de que no estaba yo en un ascensor, un elevator o algo así, pero me tomó 4 horas para llegar del edificio de Sony al hotel en mucho tráfico. Después me desesperé, me fui caminando porque creo que la calle estaba cerrada. Pues ellos también lo sufrieron, claro. Sí, pero esto tiene más noticias y lo disfrutaron de cierta manera. Ahí veíamos a Ana Guerra, veíamos a Leire, sabemos que Leire está pasando por un muy mal momento. Que es una de las mujeres del momento en este país. Sí, pero le vimos muy tranquila, su fanaticada dijo que fue muy noble, eso de que se le acercaban a una fotografía y ella aceptaba. La polémica es que después de que la señorita Cayetana dio la versión y confirmó que la vocalista de La Oreja de Van Gogh, en ese entonces Amaya Montero, regresaba, hombre, le ha costado su profesión. Yo creo que el periodista que le hizo esta entrevista a ella, yo creo que esto no es periodismo limpio, con una mentira sacar una verdad. Hoy en día la primicia te hace fuerte, ¿verdad? Pero considero que no es un periodismo limpio y bueno, sea como sea, Leire ya había dicho que si fuese así, le estarían haciendo cajón y menudo cajón le están haciendo, ¿eh? Pero confirmó lo que casi todo el mundo sabía ya, ¿no? Que va a haber una gira de La Oreja de Van Gogh y que vuelve a Maya. Lo que pasa que, bueno, la cosa está muy grave porque han dejado de seguirse en las redes sociales y esto ahora mismo es... noticia, es un boom. Notición, aparte, claro. Leía yo, que no está confirmado, que al parecer Amaya podría estar denunciando a su amiga Cayetana. Yo voy a compartir algo que ella posteó. Yo conozco a Cayetana, yo estoy 100% segura que ella desde su nobleza, su buena aura, no quisiera hacerle daño a su amiga y efectivamente ella ha dicho lo siguiente: lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación, me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de corazón. Yo sé que lo hace de corazón y que le ha costado su carrera, su amistad, su todo, porque ha sido muy cuestionada, bastante cuestionada. Bueno, en ese tema también que veíamos a Melody después de esta circunstancia ha dicho que se viene con un segundo single que se va a llamar nada más y nada menos que El Apagón. Sí, señores. Bueno, y también vimos por allí a nada más y nada menos que a Ágata Ruiz de la Prada. Se desenjalmó en pleno tren y dijo, me sacan de aquí. Esta señora es un poco petulante a veces y efectivamente le sacaron de allí. No sé cómo carajo llegó un coche y la llevó a su lugar de destino. Y bueno, es la noticia. También vimos a Macarena, estaba con Ágata, pero Macarena se tomó las cosas con calma, se tomó unos buenos vinitos blancos y bueno, disfrutó del apagón. Claro. Sí, señores. Bueno, y seguimos con más noticias. Veamos de qué se trata. Oh, baby, when you talk like that. Cuando vi este vídeo pensé en hacerte una pregunta, pero luego veo que lo traes, entonces vamos a dejar que avance el... Ahí está nuestra vieja Chucky, mami, está con su hijo mayor, Milán, Sacha, ¿no? El mayor es... No lo sé, yo creo que es Sacha, sí. ¿no?
quien la acompaña año tras año, son muy amantes de este deporte y bueno, ya la acompaña. Esta no es la noticia es otra. Sabemos que a la vieja Chucky siempre la acompañan sus hijos en el escenario o detrás de cámaras y se disfrutan al 100, bailan. Y su niño menor, Milán, ha sido muy cuestionado por un influencer que se hace llamar Luis Castillejo. Es mexicano, es muy reconocido, es muy famoso. Y este señor ha hecho comentarios bastante homófobos porque ha dicho que su hijo es un poco amanerado, que al parecer le podría estar gustando otra orientación sexual. La vieja Chucky ha dicho, se ha desenjalmado, lo ha denunciado y ha dicho que un niño no se debe cuestionar por su expresión corporal, verbal, ¿no? Que un niño se debe respetar. Quién sabe en qué irá a terminar esta situación, y yo respeto y estoy de acuerdo con lo que dice Chucky. O sea, si el niño no es, pues hombre, ¿por qué se meten con un menor de edad? Que sea lo que quiera. Bueno, es noticia que está dando la vuelta al mundo. Hablando de la vuelta al mundo, sabemos que Rosalía, yo siempre vengo con noticias, digo, la Rosalía, ¿qué es de la vida de ella? Veamos en qué se vio los últimos momentos. Famosa producción de la tercera temporada de Euphoria. Es una temporada que viene cargada de 8 episodios. Ella va a ser la gran amiga de una de estas personajes. Viene cargada de nuevas figuras. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien a la Rosalía. 8 capítulos para disfrutar, ¿eh? Seguro que triunfa. Bueno, ya salió triunfada de casa, claro. Bueno, lo tiene muy fácil. Y a ver si se enfoca en el cine, en la televisión, o si retoma su mundo de la música. Bueno, y continuamos con más espectáculo. Esta vez es para las Kim Kardashian, sí. Ahí está, recordemos que en el 2016 ella fue víctima de un robo en París, en la Semana de la Moda, por el famoso grupo de los abuelos. Oye, ¿quién iba a imaginar un abuelo con tanto pensamiento para robar? La pendejadita de más de 10 millones de euros se cargaron estos vándalos, 10 abuelos. Por cierto, uno de ellos falleció hace poco, en marzo, con 75 años, era quien comandaba esta banda, era el famoso vigilante. Ahora en mayo se llevará el juicio, será desde el 15 al 20 y tantos de mayo, a ver en qué irá a quedar. Miremos a los viejitos ahí muy... Dios mío, qué mente los de los abuelos. Bueno, a ver, compensó 10 millones... Y el anillo que le dio su entonces pareja, ella dice y le deja una enseñanza: es culpa mía por yo siempre estar diciendo, estoy en tal hotel, estoy comiendo esto, llevo una argolla, sí, somos culpables a veces de muchas cosas. Muy bien, a ver qué pasará en este suceso. Hablando de sucesos, esto me gusta mucho, y es que Clara Chía y Piqué se están viendo con muchas hipótesis ¿de qué será? De que se han separado. ¿Tú crees en el karma? Puede ser. Yo sí, y le tengo muchas pedidas, espero que me las conceda. Creo a muerte en el karma. Pues bueno, se dice que Clara Chía y Piqué han terminado. Pero luego salieron juntos desmintiéndolo, ¿no? Hay un poco de incertidumbre ahí. Lo que pasa es que Clara Chía llegaba al trabajo así como la canción, triste, ojerosa y sin ilusiones. Se dice que es por una tercera persona. Y bueno, yo me he puesto en la tarea de traer... Bueno, sería justicia divina que la dejara por otra chica, igual que dejó a Shakira por ella. El karma, efectivamente. Y para el karma tenemos este single. Karma ya los alcanzó y la Shakira va facturando. Chía chao, chía chao, chía chao, chao, chao. Y para Piqué, que está escuchando, no metas cuernos, por favor. Ahí está, de verdad. Chía, lo siento, claramente el karma vuelve tarde, pero vuelve, sí señores. Y mientras la Shaki con su super gira internacional que acabará llegando a España, como no, y como ella dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Eso, mami, suele llorar, no lloremos de felicidad, pero bueno. Rápidamente, Benny y Selena Gómez están en su mejor momento, ahí estamos viendo este papacito. Son un poco empalagosos estos dos, ¿no? Pero mira que fue muy curioso porque cuando iniciaron era una relación muy cuestionable, como que no
no pegaban, como que él iba muy desmejorado, ella como muy entregada, y fue un cambio drástico. Le propuso matrimonio, ha estado con ella en las buenas y las malas, en su salud, en sus inseguridades. Este personaje no es tan famoso, pero yo me puse a investigar y vaya, es un gran productor, compositor, le ha compuesto a Rihanna, al mismísimo Justin Bieber, a Mike Towers, a Selena. Y bueno, lo que estamos viendo ahí es porque Selena cuando era joven no pudo estar en su velada de grado, y bueno, él quiso hacerle como vivir ese momento, ¿no? El gran baile de grado, y lo hizo muy bien. Pues nos queda muy poquito. Nos tenemos que ir, me están diciendo, teníamos pendiente pues los premios Latino, el gran desfile que no acaba de llegar nunca a Televisión Española, ¿no? Que ya es la segunda vez que se pospone, vamos a ver si por fin el lunes que viene es la vencida. Se puede estrenar. Y desde aquí terminamos felicitando a la infanta Sofía, que ha cumplido esta semana 18 años, con una vida muy distinta a la de su hermana, pero siempre siendo su gran apoyo. Lo siento, Estefanía, no pasa nada. Adiós. Antes de decir adiós, Mioli, recupérate, ya sabes que o Tikuru o Timatu. Bueno, pues con este mensaje nos vamos. Ya saben que regresamos mañana, ¿no? Que es fiesta, el próximo viernes a la misma hora, eso de las 4:10 de la tarde. Cuídense y disfruten de este 1 de mayo. Adiós.